Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a discutir y hablar un poquito acerca de los trabajos que usualmente llegamos a hacer cuando llegamos como estudiantes internacionales. Muchas veces cuando llegamos a Canadá conseguimos trabajos que no están nada relacionados con nuestra experiencia y que muchas veces nuestra experiencia y nuestros estudios no son válidos. Además también tenemos el limitante de que muchas veces nos tenemos que regir por la disponibilidad que tenemos en nuestros estudios, ya que por más de que podamos trabajar 40 horas muchas veces o que nos lo permite el gobierno, muchas veces no podemos acomodar estas 40 horas y también acomodar nuestros horarios de la universidad o el college. Es por esto que muchas veces conseguimos empleos que de pronto no nos encanten, que de pronto no tengamos la experiencia, que no nos soñábamos, que incluso de pronto no paguen tan bien, pero que pueden ser una ayuda al momento de estar estudiando. Los trabajos más comunes que nos vamos a encontrar son en cocina, como por ejemplo mesero o dishwasher. También vamos a encontrar trabajos como atención al cliente en tiendas de ropa, tiendas de muebles y también otro muy común, trabajar en call center. Muchos de estos trabajos lastimosamente pagan el mínimo o alrededor del mínimo porque a pesar de que pueden ser trabajos fuertes, no requieren muchas veces experiencia o no requieren muchas veces educación. Una opción excelente y como un tip que les quería a ustedes contar es que muchas veces el sector de la cocina puede ser un excelente sector para nosotros los estudiantes cuando estamos estudiando. Por ejemplo, es muy importante que ustedes sepan que en cocina muchas veces aparte del sueldo se gana propina. Entonces esto nos ayuda a que de pronto podamos aumentar un poquito el salario mínimo o el salario básico y tengamos como por lo menos un colchón para seguir ahí. Ahora, otro tip incluso más importante que el anterior y algo que descubrí hace poco y que nunca pensé en mi país era estudiar o certificarse en algo que de pronto no es tan reconocido o de pronto no necesita tantos estudios desde nuestros países. Es decir, que ustedes puedan estudiar y certificarse en un área que de pronto, aunque no esté relacionada con su carrera, que de pronto sí sea como un hobby, es muy importante y les va a ayudar aquí en Canadá. Por ejemplo, baristas. Muchas veces aquí nos piden certificaciones y aunque nos piden experiencia, si de pronto contamos con una certificación de nuestros países previa y sobre todo reciente, muchas veces podemos entrar a estos puestos de primera. Y aunque sigue siendo pesado y sigue siendo exigente, pues seguramente de pronto vienen más propinas y no viene siendo tan exigente como por ejemplo mesero o dishwasher. Otro ejemplo por lo menos sería también algo más manual, como por ejemplo la mecánica o incluso la construcción. A pesar de que no tengamos la experiencia completa en nuestros países o incluso en Canadá, estas certificaciones o por lo menos tener la técnica nos sirve muchas veces para conseguir un trabajo de primerazo que sea un poco mejor que de pronto los más usuales o los más comunes que nos paguen un poco menos. Por ejemplo, otra opción a este ejemplo sería la fotografía, porque como que nos estamos centrando en algo que de pronto no todo el mundo se está centrando y tenemos un poco de más cabida, y sobre todo si estamos certificados. No estamos todos buscando en el mismo sector o en el mismo lado, sino que estamos abriendo un poco a las opciones y a todos los sectores que haya, obviamente como les digo, con la certificación. Estas opciones son importantes porque no vamos a estar buscando el trabajo en donde el resto del 90% de los estudiantes internacionales lo están buscando o de los estudiantes en general, y nos puede abrir un poco más el campo a que podamos conseguir un mejor trabajo, de pronto con menos exigencia, sobre todo física, y también muchas veces con mejor sueldo. Muchas veces tenemos miedo de que lo que estemos haciendo o de lo que sabemos o de la experiencia que tenemos pues no sea válida en Canadá, y aunque sí puede pasar y muchas veces por ejemplo estudios universitarios o estudios de posgrado pues no tienen equivalencia aquí en Canadá, muchas veces estas certificaciones que van un poco como de la mano a actividades o trabajos más prácticos, sabiéndolos hacer y teniendo de pronto, como les digo, una certificación, nos puede ayudar a entrar a un mercado laboral que de pronto no todo el mundo está buscando. Si ustedes tienen la oportunidad de estudiar estos cursos, sobre todo que no son una inversión tan grande como por lo menos sería una carrera o unos estudios postsecundarios, sino que es más que todo una certificación, este sería el tip que yo más le recomendaría también, aparte de obviamente familiarizarse con el idioma, bien sea el francés o el inglés. Además, muchas veces si nosotros tenemos estas certificaciones, de pronto que nos hacen ver un poco más claro a qué lugares podemos aplicar, porque tenemos como un campo definido al que de pronto estamos buscando trabajo. Por ejemplo, si tenemos una certificación de baristas, sabemos que podemos acudir a restaurantes, a cafés y tenemos como una idea más clara de lo que podemos aplicar. Y si no, pues ya después obviamente vendría un plan B. A pesar de que de pronto veamos esos trabajos siendo estudiantes como algo en lo que no nos dedicaríamos toda la vida, muchas veces cuando venimos con estas
certificación y conseguimos trabajo, obviamente no siempre, pero muchas veces de pronto está la cabida de que tenemos una certificación, de pronto somos los únicos o uno de los pocos que sabemos hacer cierta y específica acción, cambio, y de pronto tenemos como un poco más de cabida para escalar en esa misma empresa más adelante y de pronto incluso conseguir la residencia en esa empresa que estamos. Esto no es solo para contarles de los tips, porque de verdad que conozco esta experiencia y estos tips de primera mano, y sé que, por ejemplo, conozco una persona que era el único que sabía hacer ciertas reparaciones, y esto lo llevó a que esa empresa quisiera quedarse definitivamente con él y conseguir más adelante la residencia. Pero esto no estuvo ligado con sus estudios, no estuvo ligado con la experiencia que tuviera, sino con una certificación que tenía en su país y que poco a poco fue escalando y aumentando dentro de la misma empresa. Y aunque muchas veces pensaríamos que lo que nos va a dar la residencia sería los estudios que estamos cursando aquí en Canadá en el presente, muchas veces, y en este caso que les estaba contando, no fue así. Esta persona era, como les digo, la única que podía hacer este tipo de labor dentro de la isla y dentro de su empresa, y esta empresa no lo quería soltar. Logró conseguir su residencia permanente mientras estudiaba, además se graduó ya siendo residente permanente y se dio cuenta que había adquirido tanta experiencia durante este tiempo que iba a ganar casi lo mismo que si hubiera trabajado o si empezaba a trabajar en lo que estudió. Es importante que nosotros investiguemos sobre toda esta información, porque esta persona que les digo logró conseguir su residencia permanente mientras estudiaba. Esto no es común, y de pronto esta experiencia o esta certificación que logró en su país de pronto no estaba pensada para que lo llevara tan lejos, y le terminó consiguiendo la residencia permanente, una experiencia y un muy buen trabajo. Espero que este video les haya gustado mucho. Siempre quiero ofrecerles como los tips, y si me doy cuenta de pronto en el camino que encuentro más tips que a mí me hubiera gustado saber cuando estaba en mi país o cuando estaba en todo este proceso temprano, siempre me gusta compartírselos a ustedes. Recuerden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!